Vamos a tomar un ejemplo elegido de la historia caprichosamente, tengo que decirlo. Caprichosamente vamos a tomar el David de Miguel Ángel, que estaría ubicado en el Renacimiento. Estaría ubicado en el mismo lugar o en el mismo momento en el que aparece el nombre propio de los artistas en la historia. Hasta ese momento los artistas en general habían sido anónimos. El Renacimiento le da un estatus diferente al artista y coloca la personalidad de ese artista al pie de su obra. Pero claro, no dudaríamos en decir que todo el Renacimiento es una pintura realista, es una pintura figurativa y ha servido de modelo para todo el desarrollo posterior. Y se ha producido una confusión entre lo que es el arte abstracto y el arte que fue muy posterior en términos de reconocimiento, y el arte figurativo. Sin embargo, puse al David como un ejemplo porque si uno mira las manos del David en la proporción, uno podría decir que esas manos están exageradas. Bastaría mirarse uno al espejo para darse cuenta que si uno coloca la mano a la mano que David tiene sobre la cadera, va a encontrar que la mano es mucho más pequeña. Esto quiere decir que hay una intervención del artista deliberada de acomodar la figura, la imagen, a la necesidad plástica. Sin embargo, no dudaríamos en decir que es una pintura realista y de las más realistas. Y lo mismo ocurre con la Capilla Sixtina prácticamente en todas sus escenas. Digo esto para poder entender, o para poder transmitir, mejor dicho, que la dicotomía entre la abstracción o la deformación y la realidad es falaz. Entonces, desde ese punto de vista me interesa que lo veamos para poder avanzar sobre esto y desembocar también caprichosamente en mediados del siglo XIX en la Francia del impresionismo. Ahí deliberadamente los pintores abandonan la figuración para expresar con la pintura un sentimiento, el sentimiento que les produce el cambio de la luz sobre los objetos. Es sabido que a partir de esa época, que coincide con el comienzo de la fotografía, la pintura se va liberando poco a poco de tener que representar la realidad y pintores cada vez más valientes, más osados, diría yo, para su época, comienzan a experimentar y la pintura empieza a tener una independencia sobre su deber de representación. Y entonces nos metemos de lleno en el siglo XX, en las vanguardias, en los distintos movimientos, y todos ellos han producido una ruptura en la imagen, al punto de derivar en experiencias del expresionismo abstracto o de la abstracción propiamente dicha o de la geometría y demás. Es muy importante tener en cuenta esto por la sencilla razón de que esto nos hace caer en la cuenta de la prudencia con la que uno tiene que abordar una obra cuando está frente a ella. He visto muchísimas veces gente que al no comprender lo que estaba planteando el artista, la descalificaba directamente con esta chanza, esto lo hace un niño,
o esto lo hace cualquiera. Y con eso se declara obturada toda posibilidad de indagar un poco más sobre las intenciones del artista y sus resultados. Y también lo digo para tener aquellas personas que les interese comenzar con el trabajo de la pintura, que deberán lidiar todo el tiempo con este tipo de aseveraciones. Y quiero animarlos a decir que no importa eso, lo que importa es lo que se está produciendo y lo que estoy buscando. Cada vez que un adulto intenta, sin un ejercicio previo y sin un trabajo previo, producir alguna imagen visual, generalmente recurre a sus 7 u 8 años, que es el tiempo en el que más o menos todas las personas dejan de producir imágenes abundantes, producto de la educación, donde se privilegia el lenguaje escrito por sobre todas las cosas, y la imagen queda como ilustración y en general hecha por profesionales que van a ilustrar los textos con los que se formará en adelante. Por lo tanto, el dibujo, a no ser alguien que lo haya buscado en la adolescencia, en general las personas adultas quedan en ese registro de los 8 años. Entonces, es muy frustrante cuando uno intenta producir alguna imagen de acuerdo a su edad cronológica y no alcanza o no puede hacerlo. Entonces automáticamente piensa que no está capacitado para el dibujo o para la pintura y que esta es una actividad que no es para él. En ese sentido yo quiero animarlos a que lo hagan y que valoren lo que están haciendo, porque en todo caso lo que haríamos sería volver a nuestros 8 años y hacer el recorrido que nos faltó hacer por una cuestión de la educación formal. De todas maneras, quiero también decir que cualquier gesto, cualquier rastro que uno deje en un papel no se pierde, en una tela no se pierde. Eso es un punto de partida para el comienzo de un desarrollo que puede no tener las características académicas, pero sí tiene un valor importantísimo en la medida en que uno lo continúe. Por eso los invito y los animo a continuar, a experimentar con eso. Matisse decía que el dibujo tiene la característica del gesto con la ventaja de la permanencia. Y este pensamiento me parece muy útil, muy importante, porque en definitiva cuando dibujamos y cuando pintamos no hacemos más que gestos. Supongamos que yo quiero representar en este momento mediante un gesto un balón de fútbol o un melón, y lo que voy a hacer es con el gesto contornear ese dibujo en el aire. Sin embargo, cuando lo trabajo en un papel, en el papel permanece. Entonces, si nosotros empezamos a darle importancia al gesto, cada rastro que vamos dejando lleva nuestro sesgo personal. De lo que se trata entonces es, a partir de esa premisa, ir incorporando elementos del lenguaje plástico que vayan enriqueciendo nuestro trabajo, que no tiene que ver en principio con la figuración ni con la abstracción, solo tiene que ver en este momento con mi impulso frente a mi trabajo.
Dicho esto, podemos decir que el resultado, a priori, puede aparecer pobre. No importa eso. No importa eso porque eso se enriquece de dos maneras. Una, trabajando mucho y con mucho esfuerzo. Y la más importante, tal vez en esta etapa, es la de ampliar el universo simbólico visual. ¿Qué quiero decir con esto? Comenzar a ejercitar la mirada. Porque pintar, saber pintar, es básicamente saber mirar. Por ejemplo, cuando uno mira el cielo, aparecen unas nubes y uno en esas nubes inevitablemente ve formas. Eso nos pasa a todos, nos ha pasado a todos toda la vida. Y hubiésemos querido congelar esas nubes porque en esas nubes se producían unas imágenes que nosotros reconocíamos y que nos gustaría perpetuar. Otro ejemplo podría darse en una mancha de humedad en la pared. A veces en las manchas de humedad en las paredes aparecen unas imágenes, aparecen unos paisajes, aparecen formas, aparecen animales, personajes, que nosotros los vemos y que incluso cuanto más los miramos, más aparecen. Quiere decir que estamos acostumbrando nuestra mirada al objeto, o estamos acomodando nuestra mirada al objeto en cuestión. Algo parecido pasa cuando nosotros trabajamos cuando nosotros provocamos la propia mancha. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de ahí es donde comenzaremos a desarrollar toda una aventura que nos llevará en la intención de producir una obra propia. Por eso alertaba acerca de los comentarios o acerca de determinadas personas que pretenden, en función de su mirada sobre el arte, que las obras se parezcan, que tengan algo parecido a lo que se denomina la belleza o el parecido simplemente, o aquello de decir que quería ser un caballo y me salió un perro. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Salió tu perro. Ya veremos cómo ese perro terminará pareciéndose a un perro. Porque probablemente ese gesto, ese rasgo, esa intención sea el germen de tu futura obra plástica.